El teorema llamado de Pitágoras. ¿Pitágoras? ¿Teorema? Cuando mencionamos estas dos palabras juntas, inmediatamente recordamos estas famosas líneas que a todos nos son familiares. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pero ¿por qué nos resulta tan familiar? Sencillamente porque este ha sido conocido e importante en el transcurso del tiempo por casi todas las antiguas civilizaciones. De ahí que surgen gran variedad de teoremas. Loomis clasifica 370 de estos en 4 grupos: las algebraicas, las geométricas, las cuaterniónicas y las dinámicas o vectoriales. Y si nos preguntamos ¿por qué existen tantas demostraciones de este teorema?, nos regresaríamos a la Edad Media. Allí se menciona el título de Magister Matheseos, o maestro de las matemáticas, el cual se obtenía al presentar una nueva y original demostración del teorema de Pitágoras. Esto explica por qué matemáticos, filósofos, monjes, políticos, juristas, ingenieros y artistas han encontrado el más famoso teorema de la geometría. Por tanto, presentaremos un recorrido histórico de las diferentes demostraciones que han surgido. Bueno, empecemos. Se especula mucho sobre las demostraciones realizadas por Pitágoras del teorema que lleva su nombre. Algunos dicen que no las realizó él, sin embargo, se le atribuyen 4 pruebas de este teorema. Estas fueron de tipo geométrico algebraico. Hizo uso de semejanzas entre triángulos y tuvo en cuenta la creación de un cuadrado del lado A más B. Platón también contribuyó en la creación de una nueva demostración, basada en la construcción de un triángulo rectángulo isósceles. Él utiliza lo realizado para sustentar la doctrina de la reminiscencia y la inmortalidad. La reminiscencia consiste en recordar lo que el alma sabía cuando habitaba en el mundo inteligible de las ideas, antes de caer al mundo sensible y quedar encerrada en el cuerpo. La inmortalidad se refiere a que ésta está reservada a una sola parte del alma, al elemento del razonamiento. Seguimos con la demostración de Papus de Alejandría, muy similar a la de Euclides. Este realiza una comparación de áreas de figuras de la misma base situadas entre rectas paralelas. Ibn Qurra realizó una demostración porque un amigo le escribió una carta solicitándole que le enviara la prueba del caso general de lo que había realizado Platón. Los monjes también pusieron su granito de arena. Por ejemplo, Bhaskara, monje matemático y astrónomo hindú, realizó la demostración del teorema de Pitágoras por medio del tipo de congruencia por sustracción, basada en los diagramas que vemos a continuación. El notable polímata del Renacimiento italiano, Leonardo da Vinci, también realizó una demostración del teorema de Pitágoras de tipo geométrico. Según la clasificación que propone Loomis, para su demostración aplica la sustracción de áreas de la siguiente manera. Tenemos el triángulo rectángulo ABC y los cuadrados BCDE, ABHF y ACIJ, y las rectas KC y DL, de tal forma que conformamos 2 cuadriláteros congruentes. Separando las 2 partes de cuadriláteros y sustrayendo los triángulos congruentes entre ellos, obtenemos finalmente una brillante demostración del teorema de Pitágoras. Seguimos con François Vieta. Este matemático francés, a quien se le considera uno de los precursores del álgebra, planteó una demostración para el teorema de Pitágoras, tomando como construcción auxiliar a la circunferencia.
Así fue como a partir de la construcción de un triángulo rectángulo con hipotenusa sobre un radio de la circunferencia, obtuvo las siguientes igualdades. De esto, y haciendo uso de sus habilidades algebraicas, dedujo que la diferencia de cuadrados va a ser igual a un cuadrado, de lo que podemos concluir que el cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de cada lado del triángulo. La siguiente demostración de tipo geométrico fue realizada por Anaricio Gopel. Esta es considerada una de las más notables de tipo puzzle. Gopel realizó una descomposición del cuadrado construido sobre la hipotenusa en 5 partes, que reordenadas de la manera correcta sobre los cuadrados de los catetos, logran cubrir en su totalidad el área de estos. Observemos ahora lo presentado por Frédéric Ozanam. Este francés, quien fuera de político, católico y profesor de historia de la literatura extranjera, realizó un sencillo puzzle para demostrar el teorema de Pitágoras. Sobre los lados del triángulo AB y C, construyamos 2 cuadrados con lados A y B respectivamente. Al lado del cuadrado del lado B, construyamos un cuadrado congruente con el cuadrado del lado A y tracemos un segmento paralelo a la hipotenusa y uno perpendicular a la misma, de tal manera que dividamos estos 2 cuadrados en 5 piezas. Estas 5 piezas, ubicadas convenientemente, encajan sobre el cuadrado construido sobre la hipotenusa. El siguiente es Henry Perigal, quien mostró que a partir de la construcción de 4 cuadriláteros congruentes en el cuadrado del cateto mayor, consigue componer el cuadrado de mayor área al adicionar también el cuadrado del cateto menor. Y ahora, Garfield, el presidente. James Garfield, el 20º presidente de los Estados Unidos, matemático aficionado, quien publicó una original demostración del teorema de Pitágoras en el Diario de Educación de Nueva Inglaterra. Su demostración se basa en un trapecio y para ello usa 2 formas diferentes. Y así es, demuestra nuevamente el teorema de Pitágoras. Bien, después de haber visto algunas de las demostraciones realizadas en la historia, no queda más que invitarlos a ustedes a que realicen la suya.